Hola, me llamo David Sánchez Jiménez y soy profesor en New York City College of Technology, y en esta ponencia voy a hablar del papel que juega la dialogicidad en los trabajos de investigación de posgrado. Dividiré mi ponencia en tres partes. En la primera de ellas se definirá el concepto de dialogicidad. En la segunda parte se hablará sobre el metadiscurso, que es un concepto íntimamente relacionado con el anterior. Y finalmente se ejemplificará mediante textos de posgrado de medicina, de tesis de medicina, este caso de la dialogicidad en los textos de posgrado. Primeramente, para definir el concepto de dialogicidad, este es un aspecto de la comunicación académica que los autores necesitan articular de manera efectiva con el fin de establecer relaciones apropiadas con el lector sobre la aceptación de los trabajos y argumentos propuestos en sus textos. Estos deben actuar persuasivamente en el discurso, siempre anticipando las reacciones del receptor, mitigándolas constantemente con el objetivo de lograr la credibilidad de los juicios y la adhesión a sus ideas en la interacción lingüística. Por ello, la dialogicidad, el diálogo que se establece entre escritor y autor, implica una negociación interpersonal cuidadosa en la que el emisor debe equilibrar y medir bien sus argumentos, procurando que estos resulten originales y significativos para el receptor del texto. En el caso que vamos a exponer, el del lenguaje médico, se observa en la mayoría de los trabajos publicados que las normas o las pautas para definir este tipo de lenguaje se adhieren a los conceptos de objetividad, claridad, que ayudan a la comprensión, a la mejor comprensión del texto. Por lo tanto, rehuyen de cualquier tipo de personalización o posicionamiento de la voz del autor en el texto, y mucho menos del establecimiento de un diálogo con el lector. Entonces, si observamos algunos de los títulos de los trabajos realizados sobre el lenguaje especializado médico, vemos que destacan algunas palabras que yo he extraído en esta otra diapositiva, como desadjetivación, objetivación del discurso, lenguaje oblicuo, desaparición de la primera persona o atenuación, que tienen que ver, se relacionan directamente con la impersonalización del discurso, pero pocos de ellos hablan del componente persuasivo y personal que tiene el discurso en sí. En cuanto a la definición del término metadiscurso, el lenguaje, a pesar de lo que hemos visto al hablar del lenguaje médico, el lenguaje es un instrumento complejo de comunicación que utilizamos para relacionarnos con otros seres humanos. Sin embargo, este no solo se utiliza para transmitir información sobre el mundo, sino que también se emplea para guiar al oyente o al lector por el texto que producimos. En otras palabras, se puede afirmar que el lenguaje también se usa para hablar sobre el lenguaje. Esta es la capacidad que adquieren ciertos componentes del discurso, los cuales se incluyen en la interacción lingüística con el fin de proyectar intenciones personales sobre algunos aspectos del contenido enunciado. A estos elementos, unidades lingüísticas que se utilizan para hablar sobre el propio texto, se les conoce como metadiscurso. El metadiscurso es un componente del discurso que sirve, como hemos dicho, para hablar del discurso, es decir, que no añade significado proposicional al enunciado. Por lo tanto, es un recurso que juega un rol central en el discurso para transmitir las ideas del autor y hacer partícipes, involucrar a los lectores en estas ideas en el texto de manera efectiva. Los marcadores metadiscursivos facilitan la comunicación guiando al lector en la debida interpretación del texto, aumentan la legibilidad del mismo y permiten construir una relación fiel con la audiencia. Por lo tanto, el metadiscurso tiene una función persuasiva, pues se anticipa las expectativas, intereses y necesidades de la audiencia, lo que revierte en una mayor credibilidad del autor, lo cual ayuda a posicionar su trabajo. En el metadiscurso se han distinguido diversos recursos. Quizá los dos componentes que tienen mayor relación con el diálogo y el posicionamiento del autor en el texto son los intensificadores y los mitigadores, que nos ayudan a entrever cómo se posiciona el autor en el texto, como se puede ver en estos ejemplos, en los cuales el compromiso, la fuerza que adquiere el discurso es mucho mayor cuando incluimos estos elementos que están enfatizados en negrita,
Vemos en este otro, bueno, en el mismo ejemplo, como si nosotros prescindimos de estos elementos intensificadores o enfatizadores, el texto no cambia de significado, mantiene su valor significativo, pero eso sí, la fuerza, el compromiso que el autor trataba de imponer a sus enunciados, a sus ideas, desaparece. Y lo mismo ocurre con el otro elemento que comentábamos, el recurso de los mitigadores, que se utiliza en este caso para, digamos, diezmar o atenuar el compromiso que el autor adquiere con los enunciados. Y esto normalmente se utiliza cuando estamos enunciando un juicio que es un poco polémico o que puede causar algún tipo de consecuencias negativas para el autor. Cuando se exponen, por ejemplo, los resultados y las hipótesis pues no están confirmadas con la realidad, siempre se trata de atenuar este tipo de enunciados. Por lo tanto, las palabras que aparecen subrayadas en el texto, nuevamente, no aportan valor significativo, pero sí que nos ayudan a entender mejor la intención que tenía el autor a la hora de escribir el texto. En cuanto a la clasificación del metadiscurso, la escala de propuestas para definir el término metadiscurso es amplia, polémica y carece de consenso. A ambos lados de esta teoría se encuentran definiciones que oscilan desde concepciones que posicionan lo textual en el epicentro de la definición, como la de Mauranen, hasta su extremo opuesto, en los que entienden que todos los elementos metadiscursivos, incluidos los textuales, cumplen una función interpersonal en el discurso. El metadiscurso se ha dividido tradicionalmente en dos realizaciones, una textual y otra impersonal. Esta segunda es la que nos interesa en este trabajo, la que nos permite posicionar nuestra voz y mostrar nuestra actitud hacia ambos, el significado que queremos transmitir y la audiencia que recibe nuestro texto oral o escrito. Mediante este recurso se puede modular la relación que se constituye con el destinatario y establecer un dinámico diálogo que asegure la recepción adecuada del discurso producido. Como decimos, en este trabajo seguimos el modelo interpersonal de Hyland, la segunda de esas dos clasificaciones de recursos, por su marcada orientación hacia la dialogicidad y la interpretación al lector, la interpelación al lector, perdón. Tal como también nosotros entendemos este fenómeno. Este autor, Hyland, diferencia dos dimensiones distintas en su modelo de metadiscurso, una compuesta por recursos interactivos y otra por interaccionales, que se muestran en este esquema. Hyland considera que todos los recursos listados bajo esta taxonomía todavía conservan su valor interpersonal mediante el cual el escritor se posiciona y guía al lector en el texto. Sin duda alguna, los recursos interaccionales están más específicamente enfocados hacia este fin, ya que se emplean en ese contexto tanto para evidenciar la actitud propia del autor hacia la afirmación expuesta como para realizar la evaluación de los contenidos y la audiencia del texto. En desarrollos posteriores de este modelo, Hyland subdivide la dimensión interaccional con el propósito de distinguir entre los elementos relacionados con el posicionamiento, stance, es decir, las partículas incluidas en las expresiones que se usan para demostrar la actitud y el compromiso hacia la proposición, y los destinados a involucrar al lector en el texto, engagement, que se relacionan con los recursos utilizados para conectar con la audiencia a la que se dirige el escrito, como directivos, imperativos, preguntas o apartes. En el estudio que nosotros hemos elegido para ilustrar este concepto de la dialogicidad y la actuación de los recursos metadiscursivos en la audiencia, vamos a mostrar un estudio con un corpus que se realizó con 30 tesis doctorales escritas en medicina, 15 en inglés y 15 en español. En principio, en el corpus se trataban de analizar los tres apartados, las tres secciones que pueden incluir pues, aspectos más dialógicos en el texto, la introducción, la discusión y la conclusión. Pero a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, en la médica, se observó que la introducción realmente básicamente expositiva. No trata de diferenciar su texto con respecto a otros estudios, otras investigaciones que se han hecho anteriormente.
sino que se hace pues un cómputo de los antecedentes de lo que se ha escrito sobre el tema que trata el estudio. Por lo tanto, nos centramos en la discusión y en la conclusión de esas tesis. Se marcaron en colores diferentes los recursos metadiscursivos que comentamos en las diapositivas anteriores. Entonces, lo que pudimos observar es que en la mayoría de los textos, pues estos elementos juegan un papel esencial e interaccionan unos con otros de forma normal en el texto. Sin embargo, había otros casos en los cuales, por ejemplo, se posicionaba la voz personal del autor, la primera persona, especialmente cuando se narraban el estudio, cómo se había desarrollado el estudio y cómo se había llevado a cabo. Por otra parte, al exponer los resultados, el autor suele ser más cauto y utiliza un uso mayor de mitigadores en los cuales no se compromete con las palabras que está expresando en el texto, con esos posibles resultados que no considera absolutos y que pueden estar sujetos a polémica y a diversos puntos de vista o contraste con otros estudios. En los resultados cuantitativos que obtuvimos en nuestra investigación, se veía que en todos los apartados, excepto en estos dos, de marcadores de actitudes relacionales, eran las tesis escritas en inglés las que tenían un mayor número de estos componentes, tanto en la discusión como en la conclusión. Por lo tanto, se puede definir el texto en inglés, el texto de la tesis médica escrita en inglés, como un texto que tiene un mayor componente de cortesía negativa, porque había un uso mayor de mitigadores, en los cuales el autor evita comprometerse con ciertos pasajes de la tesis y utiliza pues, un lenguaje mucho más cauto a la hora de exponer sus juicios. También había una mayor señalización de la persona, en el uso de la primera persona en el texto. Se vio también que el componente de los intensificadores, del compromiso, en otras partes en los cuales la seguridad se trataba de enfatizar, esto daba al texto un cariz más asertivo, es decir, que el autor combina tanto la mitigación como la intensificación a partes iguales en diferentes aspectos del discurso comentados. Y finalmente, se observó también una mayor interacción por parte del autor con el lector en el texto. Y esto quizás es lo que se ve mejor cuando analizamos el recurso metadiscursivo interaccional de los marcadores relacionales, en los cuales en español se encontraron dos tipos de recurso. El de las aclaraciones que ocurren en el texto para facilitar la lectura a la audiencia, y también el otro recurso que se encontró es el de el uso de pronombres de primera persona inclusivos, como en nuestro país, en los cuales no solamente se está hablando de la primera persona del autor que escribe el texto, sino que también se incluye al mismo tiempo al lector. Y como vimos, en inglés se presentan también estos dos casos, más otros tres que no aparecen en español. Uno de ellos es el uso de imperativos para dirigir al lector en el texto hacia otros lugares donde puede encontrar la información. El uso de preguntas, que también interacciona de una forma muy viva con el lector, pues ayudándole pues no sé, como a intrigarle un poco más sobre los posibles resultados o contenidos que se van a discutir en el texto. Y finalmente, también se hacía un uso de direccionales en los cuales se advertía al autor de que debería estar atento a ciertos aspectos del discurso. Por lo tanto, vemos que la relevancia de la dialogía en los textos de posgrado es un fenómeno al que debemos pues, prestar mucha atención en nuestras clases. La variedad intercultural en la manera de dirigirse al lector se ha visto en este estudio en el que se contrastaban los textos escritos en inglés y en español.
Y finalmente, por todo ello, hacemos una mención especial a la necesidad de armar una pedagogía sobre estos recursos interactivos, interaccionales, metadiscursivos en el nivel de posgrado para que nuestros estudiantes puedan establecer una mayor interacción con la audiencia y expresar sus textos de una forma más personal y persuasiva al mismo tiempo, ya que la comunicación dialógica resulta fundamental en la elaboración del trabajo de posgrado al definir los objetivos retóricos del mismo, porque le permite al escritor anticiparse y responder adecuadamente a la potencial negociación de los argumentos con el destinatario del texto. El empleo de las unidades metadiscursivas dirigidas a este fin mejoran el intercambio que se establece entre ambos, facilitando la labor de comprensión del receptor y predisponiéndolo positivamente a la lectura favorable, continua y fluida del escrito. En consecuencia, pensamos que la didáctica de estas estrategias discursivas en cursos universitarios de escritura académica supondrá una herramienta eficaz para equipar al estudiante de posgrado con recursos que le permitan navegar el texto y establecer relaciones que posibiliten la aceptación de sus argumentos por parte de la audiencia. Muchas gracias.